Hola humanos, hoy os voy a explicar cómo masterizar tus propias canciones. Lo vamos a hacer de dos formas diferentes. La primera será usando plugins nativos de Ableton y por tanto gratuitos, y la segunda con plugins de terceros. Antes de nada me gustaría deciros que esto no es una ciencia exacta y que cada canción requiere de unos ajustes diferentes, pero bueno, eso os puede servir como base para mejorar vuestro sonido y que suene profesional. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar por el primer plugin de Ableton, que normalmente siempre suelo usar el ecualizador. Como veis, ya tengo aquí el preajuste del plugin hecho, en el que tengo un corte en los subgraves de 30 Hz y otro corte en los agudos de 18.000 Hz. Este primer ecualizador lo uso simplemente para delimitar el espectro frecuencial del tema y poco más. Luego de este, si necesito corregir alguna frecuencia o darle brillo a los agudos o redondear el subgrave o quitar algunos decibelios en frecuencias que son problemáticas, suelo usar otro ecualizador igual, le quito los cortes y por ejemplo si necesito más brillo, selecciono este punto, el 4, y aumento un poquito. Voy buscando siempre la zona donde vea que suene mejor y hago cambios leves. Es recomendable que en el máster nunca se hagan cambios muy agresivos, ya que para eso mejor bajar el punto problemático de la mezcla y lo solucionas directamente ahí, ¿vale? Después de esto tendríamos un compresor. En mi caso yo uso el Glue Compressor, que se usa bastante para dar así un poco más de coherencia al tema, que lo empasta bastante bien. Yo, como digo, uso el ajuste que viene predefinido y el threshold lo bajo hasta que más o menos quede a la mitad, entre el 0 y el 5. Más de eso no, porque ya, como he dicho antes, estaríamos haciendo una compresión bastante fuerte para hacer el máster. Si necesitamos comprimir más, cualquier pista, bombo, voz o lo que sea, mejor volver a la mezcla, que como lo estás haciendo tú, es tu propio tema, no habría problemas en volver a la pista individual o al grupo. En caso de que estés mezclando o masterizando para otra persona, ya tendríamos que entrar más a fondo en detalles de la compresión, etcétera. Después de comprimir el tema, pasamos al plugin de saturador, al saturator. En este caso tengo el preajuste para las pistas individuales, que lo tengo en 10 decibelios. Aquí recorto los 10 decibelios que he subido en el saturador y lo tengo al 100%, pero en las pistas individuales siempre parto de aquí, pero voy jugando para que no suene demasiado ni demasiado poco. Entonces, para el máster recomiendo bajarlo un poco, entre 1 y 5, y aquí igual, siempre para mantener el mismo volumen de salida, ¿vale? Para no engañar al oído, porque si tú vas sumando decibelios, al final parece que está sonando mejor, pero lo único que está sonando es más fuerte. Por eso hay muchas veces que tú ves un vídeo, te pican una cadena de máster y parece la cadena mágica que te hará sonar súper fuerte, pero lo único que está haciendo es subir decibelios. Al final, si miras los loops, no va a sonar igual de fuerte que un tema bien masterizado. Bueno, después del saturador, yo normalmente esto lo hago con otros plugins, pero también se puede hacer un poco con el utility de Ableton, que sería poner las frecuencias graves en mono y lo demás dejarlo tal cual. Utility, ¿vale? Yo también lo tengo puesto por defecto. Por cierto, por si no lo sabíais, para que os salga ya el plugin de Ableton por defecto como más lo uséis, por ejemplo aquí también, como os he dicho antes, en el ecualizador, si pulsáis botón derecho, lo ponéis como os guste y guardar como preset por defecto. Lo que hace es que cuando lo cierres y lo abras te va a salir siempre de la forma en la que lo hayas guardado. Aquí yo lo tengo así, desde 120 Hz hacia abajo lo tendríamos todo en mono. De 120 Hz hacia arriba estaría normal en estéreo. ¿Vale? Eso es importante, mantener siempre los graves en mono. Siguiente paso, vamos a añadir un clipper hecho con el compresor de Ableton, Soft Clipping. Este no viene tal cual, pero se puede hacer fácilmente, y si no, si lo queréis, si queréis la cadena esta exacta tal cual, ponérmelo en los comentarios y buscaré la forma de subirla y que la podáis descargar para aplicarla directamente. ¿Vale? Como veis, lo único que es esto es un utility, el Glue Compressor y otro utility.
Aquí solo manejaríamos fader no, esto sería un no, y tendríamos que ir subiendo esto. Yo lo suelo hacer hasta que veo que el clip se enciende el LED amarillo, que es como si estuviera ya clipeando. Cuando vea que se enciende un poquito, sería que la señal ya está llegando al límite y está recortando. Entonces no me gusta abusar del clipping, solo recorto los picos para después, cuando limitemos, cuando pongamos el limitador, la señal está un poco más aplanada, por así decirlo, no haya tantos picos y pueda limitar más decibelios sin distorsionar. En próximos vídeos, cuando haga algún vídeo más profundo, que me maneje un poco mejor con OBS y YouTube y todo eso, os explicaré con una canción mía más claramente cómo lo hago, ¿vale? Ahora mismo, como vemos, lo estoy haciendo en una plantilla vacía. Si te fijas, estos macros están configurados de tal manera que aquí lo que hacemos es subir la ganancia del compresor y lo mismo que sube esta ganancia, o casi igual, baja la ganancia de salida. Por tanto, al final el volumen que tenemos a la salida es el mismo, solo que tendríamos la señal recortada. Y por último, después del clipping ya vendría el limitador. Aquí ya simplemente sería darle ganancia hasta que yo, como mucho, os recomiendo no pasar de menos 6 decibelios. Entonces vais dándole ganancia hasta que veáis que la barra llega a menos 6. No tenemos en Ableton, bueno, los plugins de Mac for Light sí podríamos encontrar algún medidor, pero yo no me lo he descargado, la verdad. Entonces, con los plugins de terceros sí podíamos mirar los loops a los que estamos llegando, pero en este caso, como lo hemos hecho sin plugins de terceros, pues no lo puedo mostrar. Lo que sí podríamos añadir sería el analizador de espectro, ¿vale? Para ver cómo ha quedado, pues, el espectro frecuencial de nuestro tema. Y eso sería básicamente un máster básico usando plugins nativos de Ableton. Vamos a hacerlo añadiendo algún plugin de pago. Algunos plugins coinciden en mis dos cadenas. Yo antes sí que es verdad que ponía mucho Pro Q3, FabFilter, muchas marcas, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que al final no va a cambiar el sonido tanto, o es que no cambia directamente al usar un plugin que usar otro. Entonces, para hacer un corte, ¿para qué voy a poner el FabFilter pudiendo poner ecualizador de Ableton? Más rápido, ahorro tiempo y suena exactamente igual. No hay que complicarse con plugins caros ni nada de eso. Simplemente en los limitadores y alguna cosa sí que me gusta usar el FabFilter. Entonces, esto vamos a dejarlo igual. Los dos ecualizadores, uno de corte y otro de, digamos, de arreglo. Después el compresor también suelo usar la verdad. Algunas veces ni comprimo, también os lo digo. Pero si tengo que comprimir algo o empastar el tema, suelo usar o aquí podemos poner el FabFilter MB. Más de 4 bandas no suelo poner. Depende del tema también, como digo. Yo añadiría una que sería subgraves y graves, 120 Hz más o menos ahí, 120 o 150. No suelo comprimir mucho los graves, así que tener siempre controlado los graves de volumen para que no distorsione el tema, que es lo que más potencia tiene, es el grave. Entonces hay que tenerlo muy controlado. Pero si nos pasamos comprimiendo, pues el tema se queda sin fuerza y sin dinámica. La siguiente banda serían de estos 120, la podríamos poner entre 1 y 2, por ejemplo. Esto ya sería medio grave, aunque, como os digo, ya cada tema tiene su cosa y no está bien, digamos, generalizar ni copiar exactamente tal cual los ajustes de otro tema o de otro productor, ¿vale? Sirve para tener una idea y ver cómo trabaja otra persona. Eso sí que ayuda bastante, pero no copiéis al pie de la letra. La tercera banda, que serían los medios agudos, desde los 2 hercios hasta, yo pondría entre 8 y 10, más o menos. Ya habría que ir comprobando cómo suena y eso. Y la banda de los agudos, pues de 8 en adelante. Esto sería más o menos una configuración normal en cuanto a división de frecuencias de un track mío. Pues ya habría que ajustar lo que está comprimiendo cada banda, que el ataque y todo eso. En este compresor multibanda no lo suelo yo tocar mucho. Pasamos a la saturación. Aquí vamos a cambiar el plugin de Ableton y vamos a poner el exciter de los Ozone 9. Ya habrá versiones más actuales, pero yo de momento sigo con esta. Aquí es igual, esto lo podemos dividir por bandas y normalmente la misma división que hago en el compresor multibanda la paso al saturador de Ozone. Entonces sería una en 120, después hemos dicho creo un K o 2K, la otra la hemos dejado en 8 y después los agudos hasta el final. Aquí normalmente suelo cambiar el modo de los graves, de la saturación de graves, y pongo
la de tube, que es la saturación de tubo. De todas formas, ir probando ya cada modo y a ver cuál os suena mejor a ustedes. Nunca le doy demasiada saturación. Estos ajustes vienen al 100% por defecto. Vamos, ahora mismo no estaría actuando porque está en 0 la saturación. Pero el mix, digamos, está al 100%. Yo voy jugando con los dos faders, veo cómo suena arriba del todo y voy bajando, ¿vale? Y a lo mejor en graves lo dejo en 2, pero incluso también bajo un montón el mix. O sea que al final es simplemente darle un toque que tú escuches, que suena mejor, más rico en frecuencia y con más color, pero no pasarte de saturación porque después cuando limitemos el tema se va a notar demasiado. Y con el resto de bandas lo mismo. Sí que es verdad que a lo mejor en medios agudos podemos apretar un poquillo más, pero no te recomiendo pasarte, ¿vale? También puedes ir escuchando en solo cada banda para saber lo que estás tú saturando o cómo está cambiando el sonido y así tenerlo un poquito más controlado. En el resto lo dejo tal cual, ¿vale? Aunque algunas veces creo que en agudos, por ejemplo, he probado tape, pero vamos, básicamente la configuración es esta. Después de esto podemos usar otro plugin de Ozone, que sería el Imager. Y aquí el procedimiento es otra vez el mismo. Las frecuencias las ponemos como la hemos dividido anteriormente en los dos plugins anteriores y empezamos a escuchar en solo cada banda. Empezamos por los graves. Lo que te recomiendo es, como he dicho antes, poner los graves en mono. Algunas veces no los pongo al 100, pero vamos, un punto de partida puede ser perfectamente el 100, que será totalmente mono, es lo que hemos hecho aquí. Y lo vamos a quitar, por cierto. Aquí veríamos que cuando lo ponemos en mono, la señal es una línea, ¿vale? No tiene información estéreo. En las siguientes bandas ya normalmente suelo ir abriendo un poco la imagen. Y como norma siempre suelo ir de menos a más. Normalmente algo así me suele quedar. Son ajustes que no son muy agresivos, pero al final poco a poco sumando todos los plugins se van notando. Siempre es importante que vayas también haciendo prueba de cómo suena sin, cómo suena con. Cómo suena sin, cómo suena con. Quito esto, quito estos dos, a ver cómo suena, los pongo otra vez. Pues después de esto ya volveríamos al clipping, a hacer un poco de clipping como hemos explicado antes. Esto lo hago exactamente igual. Creo que es bastante bueno este plugin de Ableton para hacerlo. Y lo que sí cambiaría después sería para limitar, que no usaría el limitador de Ableton. Para esto sí que tengo claro favorito y sería el Pro L2. Y no uso uno, sino dos. El primero, la configuración normalmente la suelo poner así, tal cual viene, o también pruebo cómo suena de esta forma, ¿vale? Aumentando el ataque al máximo y el release bajándole al mínimo. Después el estilo. También esto es cuestión de probar. En algunos temas lo dejo tal cual en moderno. Algunas veces lo he puesto en agresivo y algunas veces también en transparente. O punchy también lo he llegado a poner. Los demás no los he probado, la verdad. Últimamente lo estoy poniendo en transparente. Al ser el primero, con este limitador no estoy intentando sacar volumen. Estoy intentando aplanar la señal, ¿vale? Para después poder subir y apretar en el siguiente limitador. Oversampling. Siempre lo pongo por 4 si tu CPU te lo permite. Tendrás más calidad de sonido. Esto lo dejo apagado. Hay muchas teorías del díter y eso, pero yo la verdad es que no encuentro diferencia en poner el díter apagado o encendido. Sin que yo lo apago y me suena bastante bien todo. Con esta configuración lo que hago sería que cuando suene la canción, simplemente, al igual que hicimos antes en el clipper, veo que está limitando el piquito y con eso es suficiente para acercar el punto más alto de la canción con los puntos más bajos. Al final pondría otro limitador, control D, duplicamos el limitador y cambiamos el estilo. Lo ponemos, por ejemplo, en moderno y aquí ya sí, aquí apretaría, subiría ganancia hasta que al menos pues vea que llega a menos 5 o menos 6 como dije antes. En esa configuración normalmente, bueno, voy a cerrar esto, os voy a poner el plugin que mide los loops también para que veáis cuál uso. Este es gratuito. Yo tengo la versión gratuita, de hecho, y no me hace falta más. Normalmente mis temas suelen estar entre menos 7 y menos 6 loops. Es lo que, digamos, un estándar de la música electrónica. Así que si llegas a menos 7 o menos 6 decibelios, o sea, decibelios loops, con eso perfectamente lo puedes enviar ya directamente al sello y el problema ya no será el volumen.
Os voy a enseñar también los plugins que uso, que son bastante conocidos de analizadores. Son los de Voxengo. Este es uno y el otro sería este. Estos dos son gratuitos. Y con esto podemos ver el equilibrio frecuencial de tu tema y saber si, pues, o a lo mejor tiene mucho grave o te has pasado con los agudos. En el caso de que veas algún problema, yo lo que suelo hacer es, voy a cerrarlos. Por ejemplo, siempre comparo graves y agudos, porque más o menos tienen que estar a la misma altura. Entonces, si veo que tiene demasiado agudo, lo que hago es ir directamente al proyecto e intentar bajar un poco el volumen del grupo de hi-hat o de cymbals, el shaker. Todo lo que pueda compensar un poquillo lo miro directamente en el proyecto. Y eso sería dos tipos de cadenas de máster que puedo enseñarte o que yo uso. Como digo, ya más adelante explicaré más en profundidad con una canción propia, detalle a detalle, cómo voy cambiando el máster y cómo voy haciendo los ajustes para que veáis el nivel o el volumen al que llegamos y por qué muevo un fader o por qué muevo una perilla o por qué hago tal ajuste. Pero hoy solo quería de momento enseñaros la cadena para que me digáis a ver qué os parece y si os gusta, pues pasamos al siguiente nivel. Decidme en comentarios qué os ha parecido y si queréis la cadena, buscaré la forma de poder pasarla. Nos vemos.